Por favor, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dios nos escogió para salvación, es el tema que voy a compartir con ustedes. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Después de haber escuchado a nuestros hermanos, creo que cada uno de nosotros debe tener tanto por experiencia como por lo que la palabra de Dios dice, saber que algo de la vida que tenemos que vivir tiene un cierto grado de incertidumbre. Comenzamos el 2022 y, como decía el hermano Luis, los buenos deseos no paran. Todos deseamos a otras personas o nos desean que tengamos un buen año. Sin embargo, sabemos que dentro de este año habrá situaciones inesperadas, problemas, conflictos, tristezas, alegrías. Y quisiera, con los versículos que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, animarlos a ver lo que precisamente el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Ellos estaban pasando por una situación muy complicada, muy difícil, y según lo que esperaba la iglesia del primer siglo, las cosas todavía tendrían que ponerse peor para ellos. Pero dentro de toda esa situación, el apóstol Pablo les enseña cómo se debe vivir en esos momentos de crisis. Ahora, nosotros no sabemos cómo le vaya a nuestro país, pero quiero mostrarle por medio de las Escrituras lo que sí, las certezas que sí debemos tener nosotros como creyentes. Más allá de nuestra nacionalidad, aquí espero que conforme vaya avanzando en la predicación usted entienda algo. La suerte de México no es nuestra suerte. La suerte de nuestro país, cómo le vaya a nuestro país, no es la suerte que usted y yo vamos a correr, porque nosotros, aunque estamos en este país, no pertenecemos directamente a este país. No estoy negando nuestra nacionalidad, solamente estoy diciendo que nosotros pertenecemos a Cristo. Y mire lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo en el verso 13, cuando Segunda Tesalonicenses capítulo 2, al inicio del verso 13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. El tema, recuerde, es escogidos. Dios nos escogió para salvación. Ahora, el apóstol Pablo acaba de decir la suerte que iban a correr aquellos que no habían abrazado el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 10 en adelante, está hablando del engaño, de lo que iba a suceder con los que rechazaron en el Evangelio, que habrían de creer el engaño y que posteriormente habrían de ser condenados, como dice en el capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y el panorama que está pintando el apóstol Pablo sobre los incrédulos es bastante desalentador, bastante doloroso. Dios les envía un poder engañoso. Dice también en el capítulo 1 que la suerte, el destino de estos, dice en el capítulo 1, versículo 8,
versículos 7 al 9, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una vez que el apóstol Pablo enseña sobre el destino de los incrédulos, entonces dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Lo que iba a suceder con los incrédulos no es lo mismo que iba a suceder con la iglesia. Y creo que esta es la actitud que nosotros debemos tener como creyentes. Miren, hermanos, si usted se pone a leer los comentarios de economistas, de personas, de analistas sobre la situación que está viviendo México, creo que vamos a terminar deprimidos, frustrados, desalentados, porque nada bueno parece esperarle a nuestro país. Y eso también nos roba, nos quita de la mente la realidad o la actitud que debemos tener nosotros como creyentes. Cuando vemos a la iglesia, en lugar de pensar, Dios mío, no sé cómo le vaya a ir a la iglesia en este nuevo año, cuando el apóstol Pablo estaba viendo las circunstancias que se avecinaban sobre la ciudad, sobre la provincia de Tesalónica, él se da cuenta que es grave la situación para los que han rechazado el evangelio. Pero cuando mira a la iglesia dice, pero yo doy gracias, junto con Timoteo, junto con Silvano, me parece que era el otro compañero del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor. Y aquí está la diferencia. Lo primero que usted tiene que entender en este nuevo año es que la situación o lo que usted va a vivir en este año depende de la relación que usted tiene con Dios. Según la Escritura, usted, iglesia creyente, usted es amado del Señor o amado por el Señor. Y el apóstol Pablo utiliza este verbo amado, permítame ser un poco técnico, que aparece en un tiempo perfecto, indicando que el amor de Dios hacia la iglesia es algo que él expresó mucho antes, como en una de sus cartas lo explica, antes de la fundación del mundo. Dios te amó antes que nacieras, antes que lo conocieras por medio de la predicación del evangelio. En otras palabras, Pablo le estaba enseñando algo a la iglesia de Tesalónica. Si ustedes hoy llegaron a la fe en Jesucristo, si ustedes hoy tienen la esperanza de escapar de todos esos juicios que van a venir sobre los tesalonicenses, es porque Dios los amó a ustedes desde mucho tiempo antes de que ustedes lo conocieran. Y eso, hermanos, creo que es una de las razones por las cuales nosotros podemos enfrentar un año nuevo llenos de gratitud. Saber que Dios te amó mucho antes de que tú lo conocieras. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Cada uno de nosotros tiene diferente tiempo en el evangelio. Pero, ¿sabes? La verdad es que si Dios no nos hubiera amado, nos habría dejado en la misma condición de ignorancia, de ingenuidad, nos habría dejado en la idolatría, en el engaño, en la mentira, sin conocerlo, y estaríamos tranquilos, sin la mayor necesidad, porque el hombre en pecado no es consciente de su necesidad, hasta que por la gracia de Dios somos llamados a esta fe y nos damos cuenta de lo necesitados que estamos del Señor. En otras palabras, si hoy eres creyente, es porque Dios quiso amarte mucho antes de que tú lo conocieras. Y eso ya dice que Dios tiene algo completamente diferente para tu vida. Si terminamos un año y comenzamos otro lleno de esperanza o lleno de gratitud, lleno de metas o de propósitos, es por una simple y sencilla razón: somos amados del Señor. Dios nos ama. Dios nos ama, y eso debe ser algo que en nuestra mente cambie nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo le dice a los creyentes: nosotros debemos dar gracias
a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, cuando el apóstol Pablo está viendo lo que le toca vivir a los incrédulos, dice: yo le doy gracias a Dios porque a ustedes, iglesia, Dios los escogió desde el principio para salvación. Aquí quiero explicarle algo. Pablo no está hablando de la salvación espiritual como generalmente lo limitamos. La palabra salvación en la Biblia es una palabra con bastantes significados, más allá del que teológicamente le damos. Para nosotros, cuando hablamos de la salvación, es que Dios quiere salvarte del infierno, de la muerte o de la condenación. Pero la palabra salvación, cuando se usa en la Biblia, a veces puede ser salvación de un enemigo físico, puede ser salvación de la pobreza, salvación de la enfermedad, salvación de un peligro, salvación eterna. Es decir, la palabra salvación no es tanto un término técnico usado en la Biblia para referirse a una sola situación, que Dios te salva de la condenación eterna, sino que la salvación puede tener muchas implicaciones, muchos significados. En este contexto, Pablo está diciendo: Dios los escogió desde el principio para salvación. El contexto es el sufrimiento que iban a padecer los de Tesalónica, y luego Pablo dice: esos sufrimientos ustedes no los van a padecer. Dios los escogió para rescatarlos de esos sufrimientos. Ahora, ¿se da cuenta que Dios sí hace distinción entre un grupo de personas y otro grupo de personas? Que lo que sucede en la sociedad no tiene por qué suceder entre nosotros como creyentes, que los sufrimientos de ellos no tienen por qué ser nuestros sufrimientos, que las tristezas de ellos no tienen por qué ser nuestras tristezas, que los dolores, los temores, los desalientos de ellos no tienen por qué ser nuestros temores, porque Dios nos escogió para salvación, es decir, para librarnos de sufrimientos que Dios ha determinado que caigan o que experimenten, que vivan todos aquellos que no creen en Jesucristo. Mire el texto, el verso 13, Dios escogió desde el principio, aunque déjeme decirle que el término quizá más claro sería: los escogió como primicias para salvación, no desde el principio, sino como primicias. Y aquí el apóstol Pablo, así es como algunos textos en griego tienen no principios, sino primicias. El apóstol Pablo está hablando como un buen hebreo de la fiesta de las primicias. Usted tal vez recuerde que en la fiesta de las primicias lo que hacía el pueblo era recoger los primeros frutos y presentarlos delante del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Aquí hay un principio que el apóstol Pablo está usando, que está enseñando sobre la base de la práctica de las primicias. Si la primera porción es santa, también la masa. Ahora, el apóstol Pablo dice: Dios los escogió como primicias para salvación. Pablo está diciendo: Dios quiere a los hermanos de Tesalónica guardarlos de los sufrimientos, y aquí está el principio. Si Dios cuidó a los tesalonicenses de no sufrir los juicios que sufrieron los que no creyeron en el Evangelio, eso significa, como dice el apóstol Pablo, si la primera porción es santa, también la masa. Si Dios, por medio de la experiencia de los tesalonicenses, nos muestra que Él es capaz de librar a su pueblo de los sufrimientos que determina sobre los que no son creyentes, usted puede mirar allá y decir: si Dios los guardó a ellos, nos va a guardar a nosotros. Ellos fueron la primicia, nosotros somos el resto de la cosecha. Lo que Dios hizo con la primicia, lo hace con el resto. ¿Sí está usted entendiendo? Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes tesalonicenses son la primicia, el pueblo, la comunidad, los creyentes en los que Dios va a demostrar que Él es fiel, que Él guarda a los que creen en Él.
usted, nosotros, la iglesia del siglo XXI, cuando leemos la Escritura, podemos tener la plena certeza, la plena confianza. Si Dios guardó a la iglesia del primer siglo, también nos va a guardar a nosotros. Si Dios cuidó de ellos, también cuidará de nosotros. Esto nos debe dar mucho aliento. Nosotros no estamos viviendo las circunstancias que estos creyentes vivieron, pero podemos tener la misma certeza, como decía la última canción que entonábamos, hablando acerca de la fidelidad de Dios, que Él cumple las cosas que promete. Él es fiel, Él cumple todo lo que promete. Si Dios prometió guardar a la iglesia, seguramente nos va a guardar, sea cual sea la situación que tengamos que vivir. ¿Cuál era la certeza que ellos tenían? Ahora, ellos estaban pasando por una crisis que se estaba agravando. Ellos estaban al inicio de una persecución que, conforme se fueran acercando al fin de la época del Antiguo Testamento, conforme se fueran acercando a la destrucción del templo, a la destrucción del Antiguo Pacto, esta crisis se iba a agravar. ¿Cómo es que los creyentes de Tesalónica podían tener la certeza de que Dios iba a cuidar de ellos? Mire lo que dice la Escritura, verso 13. Ustedes son las primicias, Dios los escogió para salvación como primicias mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo saben que Dios los va a guardar de los sufrimientos? Porque Dios le dio su Espíritu, el Espíritu Santo, a la iglesia del primer siglo como arras. Observe lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo llama el apóstol Pablo al Espíritu Santo? Lo llama el Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que dice el verso 14. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Aquí espero que usted entienda algo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En la cuestión de escatología, la iglesia tiene una postura preterista. La palabra preterismo significa simplemente pasado. Ahora, nosotros creemos que estas palabras están dirigidas a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que estaban esperando la consumación del antiguo pacto y el inicio, el establecimiento del nuevo pacto. Mire lo que dice. Ellos en ese tiempo de espera reciben el espíritu de la promesa. La palabra arras, arrabón en griego, se refiere a una prenda que se daba como garantía de que aquello que se estaba prometiendo se iba a cumplir en el tiempo especificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Dios había prometido a los creyentes del primer siglo redimirlos de la esclavitud del antiguo pacto. ¿Qué es lo que les dio como garantía de esta redención? Su espíritu. Les dio su espíritu. La promesa de que ellos iban a ser redimidos, al final fue certificado, fue garantizada con la persona del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, observe, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Espero que usted vaya entendiendo esto. Cuando dos jóvenes se van a casar, se prometen en matrimonio y sellan ese compromiso con las alianzas o con los anillos de compromiso. Cuando se casan,
cuando se casan, por lo menos en nuestra cultura mexicana, se suelen entregar las arras que simbolizan el compromiso del esposo de sustentar económicamente a su esposa por el resto de su vida. Ahora, hasta ese momento, la esposa no ha recibido ni un peso directamente de su esposo, pero ha recibido la promesa de que el esposo va a satisfacer todas sus necesidades poniendo esas arras. Esas arras son símbolo de una realidad. Es decir, la próxima vez cuando ellos ya concretaron el matrimonio y ahora son ya esposos y la esposa dice, necesito dinero para la comida, el esposo no va a decir, agarra de las arras que te di. ¿Algún esposo ha hecho eso? Espero que no. Pero las arras y los esposales o las alianzas recuerdan el compromiso que ahora tienen. El símbolo es sustituido por la realidad. El espíritu simbolizaba, representaba la promesa de que Dios iba a redimir por completo al pueblo de la esclavitud del antiguo pacto. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. La iglesia pentecostal dice que estamos en la era del Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de la promesa. El propósito de Dios, si usted llega al libro de Apocalipsis, cuando se concreta el nuevo pacto, el propósito de Dios nunca fue habitar en la iglesia por medio de su Espíritu, sino que la promesa era, yo estaré con ustedes. Yo. Ahora, nosotros creemos que el Espíritu es Dios. Y hay un enorme misterio, déjeme decirle esto, hay un enorme misterio en todo esto del Antiguo Testamento, cómo los judíos, incluso los judíos creyentes, entendían al Espíritu Santo. Ellos creían creen en la divinidad del Espíritu Santo. Y digo que es un misterio, porque aunque creen en la divinidad del Espíritu Santo, entienden que hay una subordinación. Es decir, aunque el Espíritu es Dios, el Padre, en algún sentido, es superior al Espíritu. Espero que me esté entendiendo. No es que haya diferencia de esencia. El Espíritu es Dios y el Padre es Dios. ¿Vamos bien ahí? El Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Pero siempre el Espíritu es visto como algo, como la persona que se da en anticipo cuando el Padre, o hasta el momento en que el Padre llegara a habitar plenamente en su pueblo. Por eso es que al Espíritu se le llama el Espíritu de la promesa. Nosotros no solamente creemos que el Espíritu está con nosotros, nosotros creemos que el Padre está con nosotros. El Espíritu es Dios, pero el Padre es el anhelo del pueblo, no su espíritu. Espero que me esté entendiendo. Lo que el pueblo de Dios anheló siempre era la presencia del Padre, no de su espíritu. Espero que eso esté dándole golpes en su cabeza, para que así vaya nuevamente a la Biblia y vuelva a leer. Lo que el pueblo siempre anheló fue la presencia del Padre, no la del Espíritu. Los judíos tienen una expresión para el Espíritu, la Ruach HaKodesh, y el término Ruach puede significar espíritu, viento, fuerza, aliento. Y aunque en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu tiene personalidad, hay algo de misterio en eso, porque en el Antiguo Testamento la Ruach HaKodesh era el símbolo de la presencia de Dios, pero no Dios en persona. No sé si me está entendiendo. Dios está con nosotros porque su Espíritu está con nosotros, pero nosotros lo anhelamos a Él. Lo queremos a Él.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que, iglesia, cómo sabes que Dios te va a liberar del sufrimiento? Porque Él te ha dado el Espíritu y la promesa a la iglesia del primer siglo. A la iglesia del primer siglo. Y si el Espíritu y la promesa fue la garantía de que la iglesia no iba a sufrir lo que sufrieron los incrédulos, ahora que no solamente el Espíritu está con la iglesia, sino que el Padre de toda la gloria está con la iglesia, mucha mayor certeza debemos tener que el sufrimiento de los incrédulos nunca serán nuestros sufrimientos. Nunca serán nuestros sufrimientos. El domingo pasado, si no recuerdo mal, leíamos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y ahí está la grandeza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La grandeza de los cielos nuevos y de la tierra nueva, es decir, la grandeza del nuevo pacto, es lo que dice el versículo 2. Yo, Juan, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2, yo, Juan, vi la santa ciudad. La santa ciudad es la iglesia del nuevo pacto, la nueva Jerusalén, como lo veíamos en Gálatas capítulo 4. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios. Dios en toda su plenitud con el hombre. No solamente su espíritu, sino Dios en toda su plenitud. El tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, no su espíritu, sino Dios en su plenitud. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si el Espíritu garantizó para la iglesia del primer siglo que serían guardados de los sufrimientos que venían sobre una sociedad incrédula que rechazó el Evangelio, la presencia de Dios en toda su plenitud con nosotros, debe ser la certeza de que el destino de nuestro país no es nuestro destino. Nosotros debemos ser un pueblo con una certeza, con una convicción en lo que la palabra de Dios dice. Esa debe ser la base de nuestras expectativas. Él los escogió como primicia para salvación mediante la santificación del Espíritu. Es decir, Dios envió al Espíritu a habitar en la iglesia del primer siglo, haciéndolo distinto al resto de la sociedad y marcándolos. Ustedes no van a sufrir lo que ellos van a sufrir porque mi Espíritu está con ustedes como una promesa de que yo los voy a guardar. Y mire lo que dice en esa misma oración. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe o la confianza en la verdad. ¿Cómo sabes que Dios te guarda del sufrimiento? Porque te ha dado su palabra y tú debes confiar en ella. Debes confiar en lo que ella dice. Si lees a los analistas te vas a frustrar. Si lees a los economistas te va a dar ansiedad. Si ves la tasa de inflación que se espera para este año, te vas a frustrar. Si comienzas a dar una vuelta por los pasillos de las tiendas, de los mercados y ves cómo ha subido o cómo se ha reducido el valor de nuestro dinero, te va a dar miedo. Pero si miras a la Escritura, vas a entender que Dios te dio su palabra para que confíes en ella y para que sepas que Dios está contigo. Dios está contigo. Lee más la Biblia. No estoy diciendo que no escuche noticias o que no lea los comentarios de los expertos en economía, pero no se concentre tanto en eso. Lea usted las Escrituras. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 14. Así que Pablo da gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia no tiene el mismo destino que el resto de la sociedad que no es creyente. En el verso 14, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Tesalónica, a lo cual os llamó y mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos llamó Dios a través del evangelio? Para alcanzar la gloria, no de Estados Unidos, no de Europa,
la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo que usted tiene que entender. ¿Cómo le va a ir a nuestro país? Eso depende, según lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, cómo le iba a ir a la provincia de Tesalónica. Eso dependía de la forma en que Tesalónica tratara a los creyentes. ¿Cómo le va a ir a México? Eso depende de cómo México trate a la iglesia. Ya vimos que la 4.3 es un completo fracaso. Algunos de nosotros ya lo sabíamos, pero muchos otros dijeron, no, esa es la esperanza de México. Así que puede venir la 4T, la 5T, la 6T, el PRI, el PAN, el PRD, no importa. La política nunca ha cambiado a ningún país. La política jamás ha hecho diferente a ningún país. De hecho, lo que está detrás de la política, si vemos la historia de países que en algún momento lograron superar las crisis, detrás de esa política hubo pensadores cristianos. La influencia del cristianismo ha cambiado la realidad de muchos políticos. Estaba leyendo un libro de César Vidal, Un mundo que cambia, me parece que se llama el libro. Y él habla o escribe, mejor dicho, acerca de la situación que viven los países latinoamericanos y como es sabido por algunos que la política latinoamericana tiene un trasfondo católico. Y el catolicismo, como religión oficial de los países latinoamericanos, ha enseñado que la institución está por encima de la ley, mientras que el cristianismo, y sobre todo el cristianismo reformado, enseñó que nadie está por encima de la ley, que las instituciones deben someterse a la ley como cualquier persona. Mientras que el catolicismo romano dice no, las instituciones están por encima de la ley. Así que si yo soy un representante importante de una religión, yo no estoy sujeto a la ley. Yo represento una institución y como representante de esa institución yo no estoy sujeto a la ley. Y eso usted lo puede ver que es la práctica de nuestro país. Entonces, nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, como representantes de una institución, nunca se sujetan a la ley. Ellos roban, pero no van a la cárcel como cualquier ciudadano que roba. Ellos defraudan, ellos mienten, pero no pasa nada con ellos porque como representantes de instituciones están por encima de la ley. Y el trasfondo es la religión. Latinoamérica ha sido influenciada por el catolicismo romano. Así que Latinoamérica ha cerrado sus oídos al evangelio. Por eso le decía, ¿cómo le va a México? ¿Cómo le va a ir a México en el 2022? Eso depende de si México tiene oídos para el evangelio o sigue teniendo oídos para el catolicismo. No espere que algún partido político cambie la situación de nuestro país. Cuando los reformadores, cuando Calvino, Teodoro de Beza, en Ginebra, comenzaron la reforma en cuestiones de religión y cuando establecieron como un principio que la ley debe regir a todos los seres humanos, eso también tuvo una influencia en la política y eso se vio o fue muy notable como países protestantes prosperaron mientras que países católicos hasta ahora siguen sumergidos en la corrupción política, en el derroche de los políticos, en el saqueo de todos aquellos que nos gobiernan, porque la mente de cualquier político es: soy representante de una institución y yo estoy por encima de la ley y a mí nadie me hace nada. Es triste la situación de nuestro país
Por eso no me gusta hablar de política, prefiero hablar del Evangelio. Y el apóstol Pablo está viendo eso. ¿Cómo le va a ir a los tesalonicenses? Eso depende de lo que ellos han hecho con el Evangelio. Ellos han cerrado sus oídos al Evangelio. Ellos han sido señalados por Dios para destrucción. ¿Cómo le va a ir a México en el 2022? Eso depende de lo que México haga con el Evangelio. Si México cierra los oídos al Evangelio, seguirá siendo explotado, seguirá siendo saqueado, seguirá siendo destruido por corruptos políticos que no tienen escrúpulos, que buscan solamente en el poder para saquear, para hacerse ricos, para poner leyes absurdas, tontas, que no sirven para nada, para iluminar nuestras calles con muchas lucecitas de colores y tener contentas a las personas de poco entendimiento. Mientras la corrupción sigue, los robos, los asaltos siguen a todo lo que dan. Pero como dijo un filósofo, un poeta griego, no recuerdo su nombre, mientras mayor la muchedumbre, más ciego el corazón. Esa es una triste verdad. Mientras más la gente, más ciego el corazón. Mientras más gente siga a los políticos, nos damos cuenta cómo iluminar calles hace feliz a la gente. Y ni siquiera alumbrado público. El Evangelio viene a restaurar, pero también viene a castigar. Espero que cuando estábamos cantando, me parece que es el cielo en la tierra, hay una parte que dice, trae tu lluvia. Sí, ¿verdad? Y luego hay otra parte que dice, trae tu fuego. Ahora, espero que entendamos lo que estamos diciendo. Porque lluvia en el contexto bíblico es prosperidad, pero fuego es juicio. Así que la iglesia debe estar pidiendo bendición para la iglesia, pero también juicio para los incrédulos. Desde luego, pedimos salvación por ellos. Pedimos salvación para ellos. Pero parte de que el reino de Dios esté aquí en la tierra implica que Dios ha de ejecutar juicios sobre naciones que desprecian el Evangelio, que cierran sus oídos al Evangelio. Eso es parte del trabajo también de la iglesia. Ahora nosotros corremos otra suerte. Nosotros corremos o nosotros tenemos como meta el destino de Jesús, participar, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Disfrutar de la presencia de Dios siempre. Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados también nosotros. A eso hemos sido llamados usted y yo. A participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme hacerle un paréntesis antes de que se me olvide. Nosotros como iglesia, y al ser una iglesia protestante, no creemos que por el hecho de que una persona ostente una autoridad como presidente municipal, estamos obligados a someternos a ellos. ¿Por qué? Porque no obedecemos a las instituciones, obedecemos a la ley. Cuando una institución no representa la ley, el pueblo no se sujeta, o más bien la iglesia no se sujeta. No somos católicos, somos protestantes. Esa es la incongruencia entre muchas iglesias. Muchas iglesias dicen, es el presidente, hay que obedecerlo. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre debe sujetarse a la ley que ha sido establecida, no a la institución. Nosotros creemos que cuando un representante de cualquier nivel de autoridad no está ejerciendo y aplicando correctamente la ley, la iglesia no debe sujetarse. Por eso somos una iglesia protestante. Somos protestantes, porque nos gusta protestar. No con marchas, no con pintas, sino con una clase de vida que represente nuestra fe. Y quiero ahondar en eso. ¿Vamos bien, hermanos?
Ahora mire lo que dice en el versículo 15. Si esta es una realidad, si nosotros estamos en Cristo y como creyentes participamos de un amor que nos fue entregado desde antes de la fundación del mundo, antes que fuéramos concebidos, antes de que viviéramos y después fuimos llamados a la salvación como expresión de ese amor, y ahora vivimos en un pueblo donde no solamente el Espíritu de Dios habita, sino que Dios en su plenitud habita con nosotros y nos ha dado su palabra para que confiemos en ella, para que la leamos y digamos: Dios jamás ha dejado a los suyos, y podamos ver en Cristo el destino de cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Eso está explicado en el verso 15 con el así que, ya que ustedes han sido llamados para participar de la gloria de Jesucristo por el amor eterno que Dios ha tenido hacia ustedes, ya que ustedes han sido llamados a salir de los sufrimientos de una sociedad impenitente que rechaza el evangelio, ustedes deben actuar de manera que muestren esa esperanza. Así que, hermanos, ¿qué se requiere de nosotros como creyentes? Observe las palabras del apóstol Pablo: estad firmes. ¿Qué se requiere de la iglesia? Firmeza. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con firmeza? Él mismo lo explica a continuación: retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cómo es que nosotros podemos estar firmes en este nuevo año que va a traer desafíos, que va a traer luchas, adversidades? La razón o la forma en que la iglesia se prepara para afrontar un nuevo año es estando decidida a mantenerse firme, es decir, retengan la enseñanza. Si nosotros no nos aferramos a lo que vamos aprendiendo, poco a poco nuestra mente se va desviando o vamos creyendo otras cosas, nos vamos apartando de la verdad y vamos dejando sin darnos cuenta esa firmeza. ¿Sabe, hermanos? La diferencia entre un creyente y otro creyente no es que sus pruebas sean diferentes, que sus luchas sean distintas. Mire, si cada uno de nosotros tuviéramos el tiempo, la disposición para platicar entre nosotros, nos daríamos cuenta de que cada uno de nosotros va viviendo diferentes experiencias difíciles, duras, y a veces nos preguntamos: ¿y cómo le haces tú para aguantar y por qué yo no puedo? La diferencia es cuánto de la enseñanza estás reteniendo. Esa es la diferencia. No es que a ti el diablo te ataca más, no es que a ti los demonios te andan buscando, y no es que, es que yo me propuse echarle ganas y ahora que me propuse echarle ganas, más me ataca el diablo. Acuérdate que no estás en una iglesia pentecostal, carismática. La diferencia es simplemente que unos deciden retener la enseñanza y otros no. Esa es la diferencia. Unos deciden retener la enseñanza y otros no. El apóstol Pablo enseña a la iglesia: si vas a mantenerte firme, si vas a mantenerte estable en estos tiempos de crisis, el consejo, lo que a ti te corresponde es retén la enseñanza, retén la doctrina, la instrucción que has aprendido. Y observe aquí el esfuerzo de Pablo, ya sea por palabra o por carta nuestra. Pablo era un maestro que constantemente estaba enseñando, ya sea de persona a persona o escribiendo cartas, pero Pablo sabía lo importante que es adoctrinar. Si no te adoctrinas, te vas a apartar de la verdad, y cuando te apartas de la verdad vas a caer en múltiples pecados. La razón de nuestro abandono de la fe es porque dejamos de retener esa doctrina en nuestra mente. ¿Cuántos distractores hoy tenemos que pueden ser un estorbo para mantener la verdad en nuestros corazones? ¿Quieres mantenerte firme en este 2022? ¿Ya hiciste tus propósitos de año nuevo? ¿Ya comiste tus 12 uvas y hiciste tus propósitos? No sé si los hagas, no sé si no los hagas. Pero si quieres mantenerte firme en este 2022, tienes que dejar de hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras que tal vez no estás haciendo.
Y comenzamos con esta que es fundamental. La firmeza es el resultado del aprendizaje. La firmeza es el resultado del aprendizaje. Creyente, si no aprendes, no esperes estar firme. Hay creyentes que dicen, es que yo oro y yo le pido a Dios que me dé firmeza, pero no la tengo. Sigue orando y comienza a estudiar la palabra de Dios. La firmeza será el resultado de la instrucción, del adoctrinamiento, de la enseñanza. Pero mire lo que dice, porque esa es una colaboración, ese es un trabajo conjunto. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, ahora que eres creyente, ahora que sabes que la presencia de Dios está en su plenitud contigo, tú dices, me dispongo a vivir una vida firme y sé que la firmeza será el resultado del aprendizaje. Así que voy a aprender la palabra de Dios, voy a adoctrinarme. La palabra adoctrinar significa instrucción. Voy a aprender a cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo manejar mis finanzas, cómo educar a mis hijos, cómo luchar contra mi carne, cómo vencer el pecado, cómo vencer las tentaciones. Comienzas a adoctrinarte. Y aquí está también la respuesta, lo que dice el apóstol Pablo. Y el mismo Señor Jesucristo, Dios en persona, el Dios que habita contigo, te va a confirmar y a fortalecer en toda buena obra. Es decir, tú tomas la determinación como creyente, como persona nacida de nuevo, y Dios que habita contigo te va a sostener en esa disposición que has tomado, porque la vida cristiana no es fácil, no es sencilla. ¿Cuántos creyentes abandonaron la fe en el 2021? ¿Cuántos creyentes se apartaron de la fe? Porque la vida cristiana no es sencilla, no es fácil. Es el resultado de confiar que Dios está con nosotros. Debe ser el resultado de tener esa firme convicción. Dios está con nosotros. Él habita en toda su plenitud con nosotros y Él quiere que tenga yo una vida que realmente refleje su presencia. Dios no espera que usted viva las mismas situaciones de ellos porque le ha entregado su verdad. Usted tiene que vivir una vida distinta a la que la gente sin Dios está viviendo, porque Dios no está con ellos, pero sí está con nosotros. Es decir, el césped en nuestro jardín debe ser más verde que el de ellos, porque Dios está con nosotros. Las flores en nuestro jardín, estoy usando una metáfora, una analogía. Si usted tiene flores y se le secan, no diga, ¿será que es porque Dios no está conmigo? Estoy usando una metáfora. Las flores en nuestro jardín deben ser más hermosas que en las de ellos, porque Dios está con nosotros. En otras palabras, tu matrimonio debe ser distinto porque Dios está contigo. Tus hijos deben ser diferentes porque Dios está contigo. Tu economía, y no estoy refiriéndome a tener mucho dinero, incluso lo poco que ganes debe ser suficiente porque Dios está contigo. No estoy hablando de riqueza. Si Dios está contigo, debes tener cuenta en el banco y cada año cambiar de carro. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que incluso en la necesidad, lo poco que tengas debe ser suficiente porque Dios está contigo. Dios está contigo. La gente sin Cristo busca el dinero y no importa el dinero que tengan, nunca les alcanza, y roban y defraudan y hacen todo lo posible para tener más dinero y jamás es suficiente para ellos. Ahora, nosotros no somos conformistas, pero no pensamos que el dinero sea la solución para nuestras vidas. Nosotros creemos que si Dios está con nosotros, haya o no haya, Dios es suficiente para sostenernos. Pablo escribe estas palabras a una iglesia que tenía que prepararse para tiempos críticos, difíciles. Y aunque nosotros no estamos esperando la misma clase de tiempo, sí creemos que esta instrucción es completamente necesaria si queremos vivir una vida mejor. Y entienda usted esto, si Dios le llamó a participar de la gloria de Jesucristo,
¿Qué hace usted viviendo por debajo de aquello que Dios le ha llamado? ¿Qué hace usted viviendo como si Dios no viviera con usted? ¿Qué hace usted viviendo como si Dios no estuviera con su pueblo? La Biblia dice que los incrédulos sin saber acarrean para sí mismos en cada acción, en cada acto, en cada necedad, en cada desobediencia, en cada acto de soberbia, acarrean para sí mismos juicio de condenación de parte de Dios. Si usted cree en Dios, ¿qué hace usted acarreando sobre su persona lo que Dios destinó para los incrédulos cuando para su vida destinó la gloria de Jesucristo? En otras palabras, solo la enseñanza basada en la palabra de Dios hará que su vida sea realmente distinta. Si no le dedica usted tiempo a la instrucción, no espere disfrutar de aquello que Dios ha puesto en sus manos. Si no le dedica usted tiempo a la enseñanza, a aprender, no espere disfrutar de toda la abundancia que Dios ha puesto en sus manos por medio de Jesucristo. ¿Cómo le va a ir a nuestro país en el 2022? Honestamente no lo sé y no puedo decir no me importa, sí me importa. Pero eso va a depender de si este México en el que a nosotros nos ha tocado vivir va a tener oídos para el Evangelio. ¿Cómo le va a ir a usted en este 2022? Eso depende de la confianza que usted tenga en la palabra de Dios. Eso depende de la confianza que usted tenga en la presencia de Dios que habita en toda su plenitud con nosotros. Eso depende de la fe que usted tenga en el Señor. Mi oración, mi deseo es que este 2022, queridos hermanos, sea un año en el que la presencia de Dios sea suficiente para que su vida, la vida de todos nosotros como iglesia, esté llena de satisfacciones, llena de gozos, de alegrías, de contentamiento. Habrá cosas de que arrepentirnos y decir, he vivido mal porque he rechazado la instrucción. Ninguno de nosotros puede decir, he vivido mal porque no me enseñan en la iglesia. Tal vez piénselo de esta manera. Tal vez tenga usted un pastor que sea perezoso en la enseñanza. Pero si usted tiene una Biblia en sus manos y no la lee y no se esfuerza por aprenderla, también es su culpa. No me culpe solo a mí. Recuerdo que en algunas ocasiones a veces me decían, ¿por qué no enseñas sobre este tema en la iglesia? Y a veces platicábamos, de eso ya hablamos un jueves. Y la invitación ha sido para toda la iglesia. Es decir, medios de instrucción hay en la iglesia. Recursos para la instrucción hay en la iglesia. ¿Cómo le va a ir a usted en este 2022? Yo le puedo decir que tenga un feliz año y que tenga un año lleno de bendiciones. Ese es mi deseo. Pero si usted no se sienta a instruir su vida, usted desperdiciará la riqueza de la abundancia, de la gracia de Dios que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y vivirá como viven los que no tienen a Dios. Así vivirá usted. Así que no solamente tengo un buen deseo para usted, también tengo la solución para usted. Está en sus manos. Instrúyase, aprenda, para que este año sea un año en el que usted disfrute de toda la gracia que Dios ha preparado para usted.